contar con banda ancha, protocolos apropiados y una red única para ofrecer y transportar los servicios. Este sector de las telecomunicaciones, hasta hace unos años exclusivamente en manos del Estado, hoy está casi que exclusivamente en manos de los privados innovadores e investigadores y con gran disponibilidad de capital. La más crítica en nuestro país es la infraestructura física. No podremos aprovechar las oportunidades de negocios que brinda el mundo si los costos implícitos en la movilización de las mercancías y de las materias primas y de los bienes de capital hacen que se pierdan las ventajas competitivas generadas en la producción, en la microeconomía. La tesis del mundo plano supone que las compañías de cualquier lugar del planeta pueden competir de igual a igual para ganar participación en los mercados globales utilizando las tecnologías de la información. En este contexto, las ventajas competitivas tradicionales ya no son una fuente segura de crecimiento porque todos gozan de las mismas facilidades. En Colombia este tema representa un gran obstáculo, hay que reconocerlo. Lo ocurrido en los últimos meses en el puerto de Buenaventura es una muestra de ello. Por años hemos insistido en la precariedad de la vía hacia el puerto, en la necesidad también de desarrollar el modo férreo, en los cuellos de botella que se generan en el puente de acceso, entre otros factores. Veo en el periódico local un titular, comillas, carretera a Buenaventura vuelve a la normalidad. Como si volver a la carretera que hay entre Buga y Buenaventura hoy fuera volver a la normalidad. Una carretera diseñada por don Jorge Isaacs, que era un gran poeta y un gran escritor de novelas románticas, pero una carretera que no ha tenido, salvo los túneles de hace 40 años, ninguna modificación en su trazado, ni ningún tercer carril, ni ningún diseño de doble calzada. No es volver a la normalidad tener 2 carriles para ir a Buenaventura. Pero aquí también quiero aprovechar para agradecer la intervención directa y personal del presidente de la República en este tema. Se ha dedicado él semana tras semana en las últimas 4 o 5 a que el tema de Buenaventura sea visto como un problema nacional, no como un problema del alcalde de Buenaventura, que es como en el Ministerio del Transporte usualmente se veía este asunto, que sea un tema integral, estratégicamente de la mayor importancia para el país y por supuesto para el Valle del Cauca, pero sobre todo el laboratorio en el cual el país podrá demostrar si es capaz de afrontar en las decisiones de infraestructura física las decisiones de política económica internacional que ya ha tomado y que está implementando a través de tratados. También me fue informado ayer que el gobierno ya tomó las previsiones correspondientes para que las zonas francas de Cali puedan acopiar los contenedores que puedan servir para descongestionar el puerto. Esa medida nos va a agilizar el tema de los contenedores, pero también debe la DIAN tener toda la vigilancia sobre ese nuevo procedimiento para evitar ilícitos. La gran crítica es que no se toman las decisiones oportunamente y con visión de largo plazo. Por ello, parecería que necesitamos de una crisis para hacer lo que se ha debido hacer a tiempo, si tuviéramos la capacidad no solo de definir un orden concreto de prioridades, de acuerdo con un propósito nacional, sino de actuar sin perdernos en las urgencias del corto plazo. Todos ustedes conocen el caso de China, independientemente de su régimen político, de los reparos que podamos tener a su forma de incursionar en los mercados mundiales. Es admirable su capacidad de planeación, de definir el rumbo de su sector productivo, de actuar en consecuencia con lo planificado y en medio de un régimen comunista, dar la garantía de reglas de juego al sector privado para que opere las principales obras de infraestructura. La situación de Buenaventura nos muestra que si no actuamos ya, no estaremos preparados para incrementos significativos del comercio exterior,
a pesar de que estos son una consecuencia natural del crecimiento y de la política de internacionalización que ha emprendido el país. No existe la capacidad para operar adecuadamente el flujo actual de contenedores. Las entidades de control del Estado hasta hace unos días tenían problemas de coordinación para la revisión de la carga. Se acusa a los operadores de actuar descoordinadamente. Estos problemas salieron a flote en las reuniones convocadas por el Ministerio de Transporte para buscar soluciones a esta coyuntura. En ellas, el gobernador del Valle, a quien por cierto admiro por su habilidad para concertar y entender distintas opiniones, decía en esas reuniones que en la difícil situación del puerto todos tenemos un grano de culpa y que además en momentos de crisis la energía debe concentrarse en la búsqueda de soluciones y no de culpables. Eso es cierto. Sin embargo, creo también que es necesario mirar al pasado para no volver a cometer los mismos errores en el futuro. Por ejemplo, desde hace años, todos los actores que operan en el puerto han manifestado la necesidad de que entidades como la DIAN, el INVIMA, el ICA, trabajen 24 horas y con perfecta coordinación para evitar demoras innecesarias en los procesos de inspección de las mercancías. Tengo entendido que en esta coyuntura estas entidades están cooperando bastante bien. El punto es por qué fue necesaria la saturación del puerto para que ello ocurriera y cómo estarán trabajando dentro de 6 meses. Friedman también da por hecho que la tierra se aplana porque los gobiernos todos tienen las normas adecuadas y que sus legislaciones están orientadas a promover la atracción del capital productivo. Es urgente que las autoridades comprendan que el ritmo y la velocidad del mundo han cambiado sustancialmente. Las decisiones deben tomarse rápidamente porque de ellas depende el comportamiento de la inversión. Y este es el problema de las concesiones y de las autorizaciones que se solicitan. No voy a opinar sobre a quién debe adjudicarse la concesión del puerto, si la sociedad portuaria debe ser autorizada como operador portuario. Lo que sí creo es que como país debemos aprender a tomar las mejores decisiones rápido. La incertidumbre y la inversión nunca se han entendido bien en ninguna parte del mundo. Los generadores de la carga también deben ser conscientes de que tienen responsabilidades y por lo tanto deben adaptar su operación logística para nacionalizar las mercancías ágilmente y almacenar fuera del puerto. No obstante, hemos insistido en que las medidas que se adopten para incentivar este comportamiento deben ser realistas, porque no es justo que se le trasladen a los generadores los costos derivados de la imposibilidad real de movilizar su carga. Marta Lucía, en la gerencia de la ANDI del Valle, analizó los días promedio que se demora sacar contenedores del puerto. Y a pesar de las observaciones que siempre se hacen a los promedios, el tema es que si los importadores promedio no lo hacen en un número menor de días, es porque no pueden, no porque no quieran. En estos días, y aceptando que todos debemos cooperar para superar el problema que genera la saturación de Buenaventura, nos hemos comunicado directamente con los principales importadores, por ejemplo, de materias primas para la industria afiliados a la asociación, y hemos encontrado que todos aquellos que aún tienen cargas sin nacionalizar tienen razones documentadas para no hacerlo. Reitero, por lo tanto, la petición de que se evite el incremento injusto de los costos. De hecho, ya se perciben consecuencias de mediano plazo sobre las que el país aún no es consciente. Por ejemplo, tenemos conocimiento de compañías navieras que han anunciado que no desembarcarán en Buenaventura, lo harán en Ecuador. El traslado a Colombia le significará a una sola empresa afiliada un sobrecosto de $1,5 millones en un lapso de 4 meses, además de los costos que produce un cambio en los planes de producción. A esto se le suman los perjuicios que sufre la imagen del país como potencial aliado competitivo para hacer negocios. Es urgente que como nación contemos con un Plan Nacional de Desarrollo Logístico que prevea puertos secos, antepuertos, centros de transferencia de carga, patios de contenedores, es decir, redes y corredores logísticos, y que se adapte la legislación para promover la inversión en estas áreas con el fin de poder empezar a cerrar la enorme brecha que tenemos frente a otros países, incluso de menor desarrollo relativo que el nuestro. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, que mide la competitividad de los países, Colombia ocupa el puesto 67 entre 100, debido a las falencias de la infraestructura y de los servicios logísticos cuyos costos, de acuerdo con el tipo de producto, representan entre el 10 y el 30% de los costos totales de los bienes que se venden en el exterior.
son por lo tanto determinantes por la incidencia que tienen en la evolución de nuestras exportaciones y nuestras posibilidades de insertarnos exitosamente en los mercados mundiales. La ANDI ha apoyado la creación de oportunidades para el sector productivo, uno de cuyos primeros pasos ha sido la negociación de diversos tratados internacionales, como la que se realiza actualmente con Centroamérica, la que se hizo ya con Estados Unidos y la que se está haciendo con Chile. Sin embargo, los acuerdos son solo eso, acuerdos y condiciones negociadas. Solo se traducirán en progreso si el sector privado lo sabe aprovechar, mejorando la competitividad empresarial y utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para generar valor, y si los gobiernos construyen el entorno apropiado para los negocios y la inversión con la suficiente flexibilidad para adaptarse a la dinámica del mundo y la rigidez necesaria para respetar las órdenes de prioridad establecidas. Mis queridos amigos y amigas, la logística es materia de cambio permanente, de aprendizaje continuo, de innovación. Por ello, este encuentro anual es tan significativo. Es el foro para conocer qué ocurre en otras latitudes, para actualizarse y abrir la mente a posibilidades antes impensables. En este propósito contamos con el concurso de una destacada nómina de 20 conferencistas de diferentes países, quienes tienen mucho que enseñarnos, y con las tradicionales visitas empresariales, esquema que mantenemos con la convicción de que las experiencias de los demás son una fuente muy valiosa para el propio aprendizaje. Al instalar este encuentro, deseo que el de este año cumpla con sus expectativas. Muchas gracias. Doctor Villegas, antes de iniciar la jornada académica, me voy a permitir leerles una carta que envían de la alcaldía. Dice así: Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2006. Doctora Marta Lucía Bernal Marulanda, gerente ANDI, seccional Valle del Cauca Ciudad, cordial saludo. Con agrado, la administración municipal recibió la invitación que usted le formulara al señor alcalde, doctor Apolinar Salcedo Caicedo, para asistir al 12º Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística. Infortunadamente, el señor alcalde no podrá acompañarla por encontrarse en Lyon, Francia, participando en nombre de Santiago de Cali en la 9ª Conferencia Internacional de Ciudades Educadoras por la Paz. Como mandatario encargado, se delegó en el doctor Francisco Antonio Galvis, asesor de Fomento Económico y Competitividad de la alcaldía, la representación de la administración municipal en dicho evento. Resalto de antemano el esfuerzo que usted y la ANDI están realizando por crear espacios para mejorar la competitividad de nuestra región y país, permitiendo la capacitación de las personas encargadas de la logística de eventos. Atentamente, María del Rosario Peña Saavedra, alcalde encargada. Muy bien, comenzamos entonces nuestra jornada académica de hoy. ¿Está la banca preparada para los retos logísticos? Es el tema de la conferencia de la doctora Marelia Martínez Rivas, General Operation Consultant, Banco Interamericano de Desarrollo BID. La doctora Martínez cuenta con más de 25 años de experiencia a nivel institucional en varios países de América Latina. Hoy se encuentra radicada en Estados Unidos, realizando una activa labor en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde es consultora de operaciones de transporte e integración regional. Bienvenida, doctora Martínez. Bueno, ante todo, buenos días. Quería primero que nada agradecer muchísimo la invitación de la ANDI a este importante evento. De verdad, yo me siento muy honrada de poder estar compartiendo un poco nuestras reflexiones
con ustedes, con todo este grupo de personas y bueno, y esperando ver si digamos, las ideas que yo les voy a presentar aquí ayuden a alimentarles un poco la imaginación y las ganas de innovar, ¿no? Como me presentó la señorita, yo soy consultora de operaciones generales del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese sentido, los conceptos y las ideas que yo voy a exponer aquí no representan la posición formal del banco. Les explico por qué. O sea, el banco me buscó mis servicios para que yo ayude a definir una estrategia de cómo el banco puede comenzar a intervenir en el tema de logística y facilitación de comercio y transporte, cuando los bancos, en general los organismos de financiamiento multilateral, son organizaciones que se focalizan fundamentalmente en la construcción de infraestructura y en proyectos relativamente tradicionales, ¿no? Digamos que la inquietud que ha generado esto, es el hecho de que, a pesar de que se viene invirtiendo en infraestructura durante mucho tiempo, a pesar de que hay un interés en apoyar programas de competitividad, a pesar de que se han venido actuando en algunos temas de facilitación de transporte, todavía el gap es inmenso. El gap entre lo que se ha venido haciendo y la reacción del sector privado a generar una oferta de servicios diversificado, evidentemente refleja que no es que es un sector privado poco reactivo, sino que definitivamente hay fallas estructurales, hay fallas de mercado, por lo cual es necesario que los bancos y los gobiernos cambien la actitud tradicional de hasta dónde llega el rol del sector público. Entonces, digamos que eso es un poco el concepto de fondo, y aquí les voy a hacer una presentación, digamos, bastante, voy a tratar de hacerlo de forma concreta, sencilla para la comprensión de todos ustedes, porque realmente es un tema inmensamente complejo y bueno, y esperando responder sus interrogantes. Como les decía, esta inquietud se genera por el hecho de que tenemos que mover las economías, y bajo un precepto fundamental: no solamente es necesario intervenir para que se genere, para apoyar el crecimiento de la economía, es decir, hay que apoyar el desarrollo de unos servicios logísticos que contribuyan al crecimiento económico y al crecimiento de las industrias, sino porque además la contribución del sector servicio, específicamente el sector servicio de transporte y logística, en el PIB de los países es alta. O sea, nosotros no podemos considerar solamente como un sector que apoya al crecimiento industrial. En sí, el sector en sí mismo tiene una contribución al empleo y a la producción y al Producto Interno Bruto que es muy elevada. Entonces, de ahí un poco es que viene toda esta preocupación. Los temas que voy a tratar en mi presentación, bueno, unos conceptos básicos de los cuales ustedes estarán súper familiarizados. Yo no creo que voy a hacer ninguna definición especial aquí. Lo que sí les voy a mostrar es en qué de esos conceptos es que el banco o los organismos internacionales y los gobiernos están empezando a reflexionar en dónde pueden intervenir. ¿Cuáles son las tendencias globales y cómo se posiciona la región andina dentro de estas tendencias globales? El rol de los gobiernos en este proceso y finalmente las acciones de la banca multilateral que se están empezando a esbozar. Esto es un proceso relativamente reciente para apoyar el desarrollo de servicios logísticos. Digamos, esto usted se lo conoce. ¿Qué es logística? Nosotros planificamos una producción, compramos unos insumos, esto tiene un transporte, se produce el bien, se almacena. Este proceso tiene un transporte también, en el cual hay un elemento importante a definir, es cuál es la unitarización, la unidad de carga que vamos a utilizar, si es una paleta, si es un contenedor, de qué tamaño, etc. Destaco esto porque todo esto tiene impacto después en el tema de la comercialización y las exportaciones. Se distribuyen, esto es como el gráfico clásico que ustedes todos deben haber conocido en sus respectivas escuelas de formación, ¿no? Pero, ¿cuál es definitivamente, recientemente tenemos el gran rol de tecnologías de información y comunicaciones en este proceso que nos está cambiando un poco estos patrones, nos estamos saltando algunas fases del proceso gracias a la existencia de nuevas tecnologías de información y comunicaciones. ¿Y qué es lo que estamos pensando? Lo que se está pensando en la
organismos multilaterales y los gobiernos. Estas últimas fases del proceso, donde enlazamos producción y almacenamiento, la tendencia general es un poco a terciarizar actividades que antes las empresas las asumían in-house, ¿no? Nosotros estamos empezando a posponer que el empaque lo hagan otros, que el embalaje lo hagan otros, y las empresas se concentran en las actividades core de la empresa y empiezan a terciarizar esto, ¿no? Igualmente, los roles de almacenamiento y los roles de distribución tienden a fusionarse, y es en esos puntos donde hay alguna posibilidad de crear infraestructuras logísticas que estén orientadas fundamentalmente a generar incentivos para que se localicen empresas de agregación de valor. Es decir, o sea, nosotros, en términos de infraestructura específicamente, ahí es importante, se está empezando a pensar la importancia de generar puntos físicos y con incentivos apropiados para que se generen, para que se concentren operadores que ya vayan un poco más allá de los operadores de transporte u operadores logísticos simples, sino operadores logísticos que además contribuyan a la creación de valor dentro de las empresas, y para eso se necesita un espacio físico. Estoy hablando específicamente de la importancia de crear plataformas logísticas. Es importante, como decía el presidente de la ANDI, medidas como empezar a facilitar que en las zonas francas se permitan actividades de almacenaje, pero hoy por hoy el tema va más allá que eso. O sea, no necesitamos adecuar, nosotros necesitamos crear zonas específicas de actividades logísticas. Eso ya es una tendencia en toda Europa, es una tendencia en Estados Unidos, pero yo siempre comparo con el caso europeo porque la dinámica es un poco más aplicable a nuestros países en términos de volumen y variedad de la producción. Pero ya tenemos que empezar a pensar en centros donde nosotros generemos economías de aglomeración. Bueno, estos temas ustedes también lo conocen. Cuando nosotros hablamos de una cadena logística, estamos hablando de toda la cadena desde el inicio de los insumos, la agregación de la cadena de valor completa hasta el final, hasta llegar al consumidor final. En el análisis que se están comenzando a hacer con los países, con los gobiernos, nosotros en el banco se está enfatizando sobre la importancia de que ya no se empiecen a concebir los proyectos de transporte como proyectos solamente de infraestructuras donde pasan camiones por encima. Hay que entender este proceso, hay que entender cuáles son esas cadenas logísticas agrupadas en familias logísticas que tienen patrones más o menos parecidos, cuáles son las cadenas logísticas que usan esos corredores, porque solamente entendiendo al usuario y entendiendo a los clientes de esa infraestructura es que se puede generar una oferta de servicio adecuada. Digamos que esto es un poco lo que ustedes viven en la dinámica de sus negocios. En el negocio de ustedes, ya ustedes no piensan, yo pongo un producto y veo a ver qué se lo vendo. Todos los cambios en marketing son, yo tengo que entender al cliente y en función de las necesidades de mi cliente, eso es yo lo que tengo que ofrecer. Digamos que esta misma lógica es la que se está empezando a aplicar en el sector público. No es que yo tenga una infraestructura, yo la vendo y por ahí va a pasar alguien, no. O sea, yo tengo que entender al cliente cuáles son sus necesidades y en función de eso yo voy a generar una infraestructura con elementos en esa infraestructura que permitan servir mejor las necesidades de los usuarios. Tendencias globales en el mundo. Nosotros hemos pasado de una fase 1, que es de reducción de costos, en la cual el énfasis de las empresas era de la producción, o sea, nosotros tenemos actividades separadas, producción, logística, donde las actividades están fundamentalmente orientadas a optimización de almacenes e inventario. O sea, nosotros lo que tratamos en la primera fase es reducirnos los costos. O sea, nuestro interés no es tanto en ver cuál es esa contribución adicional, pero digamos que en una primera fase de desarrollo de la actividad logística, el énfasis es en esto. Entonces, las deseconomías se tratan de resolver por las medidas de estas acciones o de estas distintas medidas que yo indico acá, ¿no? Y efectivamente, en esta primera fase, la estrategia dominante de las empresas son las estrategias push, ¿no? Yo produzco esto, yo hago unas investigaciones de mercado, yo